Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más. Estamos en Mentalidad de Líder. Gracias a todos por sintonizarnos en este programa, en este podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial, mi hermano Jonathan, hermano de la iglesia. Hermano, gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo. De verdad me siento honrado porque he visto mucho tus videos, te he visto predicando en la iglesia. Y para mí es un honor que puedas estar aquí compartiendo este momento conmigo y hablando de liderazgo, que tú sabes que me apasiona y pues me imagino que a ti también. Jonathan, ¿cómo te sientes el día de hoy? Súper bien, gracias y te comiendo por este proyecto. Obviamente, ser un líder no es nada fácil y creo que el emprender un proyecto así tampoco es fácil. Y eso habla mucho de tu mentalidad de líder también, así que Así felicidades. es, así es. ¿Has visto más o menos cómo funciona la dinámica, Jonathan? Me ¿Viste el primer encanta. podcast? ¿Qué te pareció? Me encanta la fluidez, ¿no? Porque uno y el tema que son reales. Y estás entrevistando gente que son reales, que están haciendo algo en la comunidad, que han hecho algo en el pasado. Y eso es lo importante. Creo que uno como líder debe querer aspirar a más, ¿no? Porque uno como líder, si estás liderando a alguien o alguien te está siguiendo, te están observando en cada momento. Entonces esto ayuda a toda esa comunidad de diferentes lugares, diferentes países, y lo estás trayendo todo en un canal. Así es, hermano. Algo que me encanta de ti y por eso también decidí traerte este espacio es la manera y la pasión por la que haces las cosas. Te he visto predicando en la iglesia. Veo que tienes una familia, 3 hijos maravillosos, tu esposa y eso para mí es un ejemplo bonito de seguir cómo podemos liderar a pesar de tener una familia, a pesar de tener cosas en el trabajo. Y el día de hoy, hermano Jonathan, vamos a estar desempacando muchos temas con respecto al liderazgo, de cómo ves tú el liderazgo, de cómo lideras tu familia, cómo lideras de repente la finanza. Vamos a hablar un poquito de todo porque Sí, sí. tratamos de abarcar todo lo que podamos en este espacio. Eh, Primera pregunta que tengo para ti, ¿quién es Jonathan Moggio? Mejor pregunta sería, ¿quién no ¿Quién es no es? Jonathan Moffio? De hecho, he hecho tantas cosas en mi vida. Hoy en día tengo 41 años y puedo decir que he hecho de todo, ¿no? Y me alegra porque en realidad eso te hace mejor líder, porque he sido mecánico de autos, mecánico de motos, mecánico de kartings. Wow. eh, Jugué todos los deportes, el béisbol como vos, jugué fútbol, jugué básquetbol, jugué de todo. Am, Soy músico, por mucho tiempo le dediqué mucho a la música como baterista. Me tuve que retirar porque no era tan bueno. Y me acuerdo en la secundaria, cuando me quería realizar como músico y quería seguir esa carrera, en una de las primeras clases que era música, perdón, teología de música, la teoría, ¿no? Yo dije, esto no es para mí. Y me fui para el mundo de las finanzas. Me recibí con bachillerato en administración de empresas, con una minoría en economías. Mi papá fue emprendedor en Argentina, fue emprendedor acá. Y siempre en la casa, cuando cenábamos casi todas las noches juntos, menos los miércoles durante la semana porque íbamos a la iglesia. Pero nuestra conversación era acerca algún tema de la iglesia o de negocios. Y por, e- por, por cosas de la vida decidí irme por el mundo de las finanzas. Siempre me atrapó ese mundo. No sé, me gusta hasta el día de hoy. Y hoy en día, bueno, tengo el privilegio de tener 3 hijos de 7, 4 y 2 años. Así que no hay un momento callado en mi casa. Pero estamos haciendo lo mejor posible con lo que tenemos a nuestra disposición para criar unos hijos fantásticos. Así es, hermano. Bueno, wow, qué introducción. Gracias por decirnos aquí la esencia, pues parte de tu vida. Me encantaría saber qué piensa Jonathan sobre el liderazgo. Para Jonathan, ¿qué es el liderazgo? Uf. Primeramente, el liderazgo, esa palabra líder, ser líder o liderazgo, suena bonito y suena atractiva. Cuando uno dice, oh, sí, soy líder de un departamento de mi trabajo, suena bonito. Y quiere decir que tenés cierta responsabilidad. Ahora, la realidad es que un líder es simplemente un servidor. Yo lo miro así, sí, suena bonito, pero un líder en realidad es el que más trabaja. Muchas veces piensa que el líder es el que delega y es el que menos hace.
pero detrás de las puertas es el que siempre está pensando en lo próximo, el próximo evento, el próximo negocio, el próximo emprendimiento. O sea, siempre tiene que estar 1, 2 o 3 pasos adelante. Entonces, yo creo que ser líder no es para todo el mundo, pero sí todo el mundo puede ser líder, si quiere. Eh, Cuando me haces esa pregunta, no sé si te acordás, bueno, puede pasar en muchas áreas de nuestra vida, hasta en un grupo X que dicen, oh, ¿quién quiere voluntariar para 1 hora antes para venir a acomodar las sillas? ¿O quién quiere traer los alimentos para este día? El líder es el primero que levanta la mano. Es el primero que decide dar ese paso de fe. Sí, en momentos que no sean inconvenientes para uno, pero uno decide, ok, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Así que para la simple pregunta a qué es un líder para mí, es un trabajador el que va a dar un poquito más de lo normal. Tenemos mucha esa mentalidad de que a veces el líder es el que tiene la posición más alta o es el que gana los reconocimientos. Y bueno, definitivamente estamos en la misma página, pues pienso lo mismo que tú, Jonathan. Tenemos los principios por ahí. Hay una pregunta que me encanta hacer en este espacio. Ya lo he hecho varias veces a otros invitados y es, ¿para Jonathan un líder nace o se hace? Yo no nací líder, yo me hice líder, o me hicieron líder. Yo creo fielmente y firmemente que el líder se hace. Sí hay gente que tiene características de nacimiento que tal vez son más extrovertidos o son, en inglés se dice the life of the party, el que entra y se nota que tiene una presencia esa persona, pero eso no quiere decir que es un líder. Un líder conlleva responsabilidad y por más que tengas una aptitud a ser el tipo más chistoso o el más extrovertido y tener esas características, no quiere decir que seas líder. No sé si me hago entender. Um, uno debe querer, ¿no? Si el que quiere ser líder es porque quiere progresar en la vida y, y ser líder puede ser líder en tu casa, con tus hijos, puede ser en tu club eh, de fútbol, el capitán, pero uno puede ¿cómo se dice? Eh, no nace líder, pero puedes sí tratar de mejorar ese aspecto y ser líder. Así es, bueno, hablando de mí, Jonathan, yo, como lo dijiste ahorita, que hay personas como que nacen con eso de repente resaltar, ya sea en un grupo, ya sea en un deporte. A mí me pasó cuando jugaba béisbol, siempre resaltaba, siempre era como que el que organizaba, el que hacía las cosas. Y así fue mi vida constantemente. Después me hice barbero y después siempre hubo en mí esa influencia de líder, la cual para mí yo sentía que había algo diferente y era el tema del liderazgo. Pero cuando hablas de eso, de que el líder se hace, pues definitivamente, cuando yo llego a la iglesia, ahí me doy cuenta de lo que es realmente liderar. Liderar, servirle a las personas, ¿sabes? Estar ahí para esas personas necesitadas. Y no de la perspectiva que yo lo veía, que era como, liderar era como que siempre estar arriba y ser el que se lleva los elogios y ser la máxima autoridad, tener el control de las personas. Entonces, para mí eso era liderazgo. Entonces, me encanta cómo también tú lo explicas. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte, porque siento que el liderazgo va mucho de la mentalidad y por eso también este programa se llama Mentalidad de Líder. ¿Qué mentalidad debe tener una persona para ser un líder de verdad? Yo creo que el querer hacer una diferencia y querer hacer más de lo normal. Dice la Biblia, si te piden ir 1 milla, ve 2. ¿No? Y creo que esa es un excelente parámetro para saber si tenés la capacidad de ser líder. ¿Querés hacer más? ¿Querés ir esa extra milla? Porque no todos quieren. Sí, te voy a decir la verdad. El liderazgo, y yo no entré en el liderazgo no porque tenía esas características. Yo soy introvertido. Naturalmente soy introvertido. Me invitas a una fiesta y yo voy a ser el que está allá en una esquina, tal vez mirando a la gente que baila.
A mí me da energía leer un libro o Ok. irme a caminar solo. Así es, soy introvertido, pero hay gente que observó cosas en mí como la puntualidad, la responsabilidad, la lealtad. Son aspectos de líder que por más que no sea extrovertido, una persona que sea responsable es una característica fundamental de líder. Sí, sí, Eh, claro. Definitivamente la mentalidad que debemos tener es eso. A veces pensamos que tener una mentalidad de líder es tener ese don de repente de estar, ¿sabes? De que tengo un don de liderazgo. Pero hay muchas cosas que van más allá de lo que hablaste de la puntualidad, del respeto. ¿Sabes? Esas son cosas que forman tu carácter como líder y siento que definitivamente tiene que ser la mentalidad que tenemos que tener. Ahora sí me gustaría decir, el liderazgo sí te trae muchos beneficios o Ujú. uno aprende mucho, porque para liderar primeramente tenés que aprender, tenés Claro. que autoliderarte uno mismo, ¿no? Y eso es lindo, porque uno ya cuando entras en un rol de responsabilidad, estás mirando con otros ojos. Vos como dueño de negocio de una barbería, vos estás mirando a 10 veces más de lo que un empleado y 20 veces más allá de lo que un cliente. Entonces, el liderar, cuando estás mirando con esos ojos de, ok, ¿qué puedo hacer acá para mejorar? O este cliente se ve que está frustrado, ¿qué puedo hacer para intervenir? Este empleado me vino un poquito tarde, ya es la segunda, tercera vez. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para motivarlo? Y esa es la mentalidad del líder, ¿no? Es ver un poquito más allá de lo que la gente, vamos a decir, que no tienen responsabilidad, no ven. Y sí, el liderar es esfuerzo, es trabajo, es ir la extra milla, pero tiene con eso sus beneficios, ¿no? Y se te van abriendo puertas en otras áreas, van habiendo oportunidades que antes no la habían, porque hay gente que te está mirando. O sea, no sé cuántos barberos tenés. Yo tengo, bueno, somos 12. Imagínate, 12 barberos, son 12 personas que te están observando. Cómo caminas, cómo vestís, cómo proyectás. Ujú. eh, y esos 12 tienen clientes que te están observando a vos, están observando la barbería, la limpieza. Entonces, uno como líder siempre tiene que estar como que un paso más adelante para seguir y para que la gente en realidad, ok, te ganes la responsabilidad, te ganes el respeto de la gente, ¿no? Sí, bueno, y ahora que hablas de esto de ganarte el respeto de las personas, algo que me ha funcionado mucho a mí, Jonathan, que antes no hacía en mi liderazgo, es ser el ejemplo. Porque si tú quieres, si tú exiges respeto, si tú exiges puntualidad, si tú exiges, ¿sabes? Que las personas tengan buena presencia, pues tú como líder tienes que ser el ejemplo para esas personas. Algo que me pasaba, que ¿sabes? Le decía a los muchachos, mira, no pueden hablarle mal a los clientes, tienen que tener buena actitud con los clientes, pero yo era el primero que le hablaba mal a los clientes, yo era el primero que tenía una mala actitud y reaccionaba mal a O, los clientes. o también, tal vez no le reaccionás al cliente cuando está el cliente ahí, pero cuando se va ese cliente, decís, uy, ese Uy, cliente cómo molesta, sí, mira, siempre llega tarde y el corte era a las 12 y llegó a las 12 y cuarto. Entonces eso va fomentando un espíritu de, no sé, entonces algo que no querés, ¿no? sí, sí, como de quejas y sí, Entonces la cultura, ¿no? la cultura, Vos como dueño de negocio tenés que establecer esa cultura. ¿Qué claro. cultura querés? Ujú. ¿Cómo vas a demandar que tus empleados lleguen a tiempo si estás llegando tarde? Entonces esa cultura es el que uno como líder tiene que establecer, no por lo que uno habla, sino por hechos, ¿no? La Biblia dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Está bien, acá, mirá, acá está la palabra. Yo me puedo leer todo esto, saber Biblia y todo lo que vos quieras, pero si no hago lo que esto dice, a Dios no le vale nada. Y a nadie, y menos a uno mismo. No te vale nada saber tanto si no lo vas a implementar en tu vida. Sí, si no aplicamos Exacto. definitivamente. Bueno, Jonathan, me encanta cómo hemos ido desempacando un poco lo del liderazgo y quiero entrar un poco en la parte difícil, como también lo comentabas, que el liderazgo también trae situaciones complicadas y quería hacerte una pregunta de ¿cuál ha sido el proceso más difícil que te ha tocado vivir a ti como líder?
Bueno, yo creo una época difícil. Bueno, me ha tocado echar gente y eso no es fácil. Me ha tocado sacar gente de una posición de liderazgo cuando no eran pagos, ¿no? Un voluntario. Imagínate sacar gente Que no estás recibiendo ningún beneficio. que tuviste que sacar a alguien. Sí. Pero creo que una época más difícil fue durante y después de COVID. Porque COVID fue algo muy interesante para los que estuvieron liderando algo, sea en sus trabajos o en la iglesia, donde sea. Fue una época donde eh, había una división, ¿no? No solamente políticamente, pero había una división entre la gente. Y de usar las máscaras, de no usar la máscara, de distancia, de no distancia. Y eso fue evolucionando hasta un punto que uno como líder tenía que decir, ¿qué hacemos? Porque si hacemos A, un grupo de gente se va a ofender. Y si hacemos B, otro grupo de gente se va a ofender. Yo creo que esa fue una de las épocas más difíciles. Lo importante es saber la intención. Si uno como líder sabe que tu intención es genuina, que es para ayudar, para mejorar la visión de la organización, entonces uno tiene que tomar la decisión y echarse a descansar, sabiendo que tu intención no fue ofender a nadie, tu intención fue, después de ser evaluada por un grupo de gente, ¿no? Porque la Biblia dice que la sabiduría está en la multitud de consejos. Entonces, cuando uno toma una decisión grande, tiene que escuchar perspectivas distintas, ¿no? Y en un momento llegar a una conclusión. Me acuerdo muchas veces que tuvimos meetings encerrados determinando qué vamos a hacer. Y uno decía una cosa, el otro la otra, y se llegaba a un consenso y pensamos que la decisión que se tomó era la adecuada. Y uno como líder establece esa decisión. No hay que dar 1000 explicaciones, uno tiene que saber la intención con que hace las cosas. Y si tu intención es buena, si viene de un lugar puro, ya está. El resto se lo dejas en las manos de Dios. Ahora, después de COVID, la gente entró en una etapa de comodidad, ¿no? Porque muchos estaban trabajando desde la casa. Y esto pasa a nivel, yo trabajo para una de las compañías más grandes de Estados Unidos, que somos fabricantes de drywall. Y hasta hoy en día hay gente que no quieren volver a la oficina a trabajar, quieren trabajar de sus casas. En la iglesia pasa lo mismo. Yo en ese entonces lideraba un grupo más o menos de 50 personas. Durante COVID se perdió la mitad. Y después, al final de COVID, era un tercio. Entonces, cuando ya empezamos todos a otra vez reunirnos, era, ok, ¿cómo voy a buscar esa gente? ¿Dónde están? ¿Están vivos? ¿Dónde se mudaron? No sabíamos nada. Entonces, en ese momento el líder es un momento muy difícil porque uno tiene un objetivo de la organización, pero también tenés que cuidar los corazones de la gente, y más en un ámbito que son gente que no se les paga, ¿no? A un voluntario de una iglesia no se les paga. Si estás tu barbero y no quiere venir a trabajar, ¿y a dónde vas a cortar? Tenés que venir a trabajar y si no, no se te paga, es más fácil. Pero esos fueron momentos muy duros que como líder te hacen estirarte, ¿no? Como una goma que te vas estirando. Sí, me encanta eso, Jonathan, que explica, porque yo también lo viví, la parte de la pandemia. De verdad que trabajar en ese momento para mí no fue tanto como liderar el grupo, sino cómo era la cosa con los clientes. El tema de si dejas entrar un cliente que quiere venir con la máscara o si no te pones la máscara, eso fue un problema tan grande que de verdad que fue uno, poniéndome aquí a recordar, fue uno de los momentos también difíciles de mi liderazgo, no tanto hacia mi personal, sino a cómo controlo las personas de los clientes, que también es muy Claro. base importante del liderazgo. Otra preguntita que también quería, porque hablaste de cómo lidiar con las personas. Cuando las personas no responden, ¿cómo lideras cuando las personas no responden a tu autoridad o a tu influencia como líder? ¿Cómo Jonathan aborda esta situación? Bueno, mira, eso es fácil.
si has creado un puente con esa persona es fácil. Si no tenés ningún puente con esa persona, es difícil. Es decir, un puente sirve para cruzar de un lado a otro, ¿no? Si, si con el tiempo que yo tengo con esa persona no he construido ese puente, nunca voy a llegar al otro lado. Es imposible. Es bien difícil. Vas a poder remar, ¿no? Pero no es fácil. En cambio, cuando uno establece una relación con esa persona y forma ese puente, entonces tener esa conversación difícil se hace más fácil. Porque ya esa persona sabe tu intención y vos conocés el corazón de esa persona, entonces hay un mutuo acuerdo. Pero si el tiempo que uno tiene con la gente no lo aprovecha en establecer una relación, es muy difícil motivarlo. Tampoco uno no sabe cómo motivar de esas 50 personas. Todos tienen un mundo distinto. Algunos tienen hijos, otros no tienen hijos, otros tienen una carrera, no, O sea, hay 1000 parámetros, ¿no? Y uno tiene que aprender a cómo lidiar con esas 50 personas. Pero lo más eficiente, y este fue un consejo que me lo dio nuestro pastor Virgilio, era build a bridge. Tenés que crear un puente para llegar a esa persona. Si no, se forma, es difícil. Wow, me encanta esa explicación, Jonathan. Vamos a entrar ahora de la parte de cómo lideramos en la vida real, cómo lideramos nuestra familia también, cómo Jonathan aplica todo lo que ha aprendido con el liderazgo a través de los años. Pero pienso que el liderazgo, uno de los liderazgos más importantes definitivamente es nuestro hogar. Pues porque tú puedes ser un excelente jefe, puedes ser un excelente líder en la calle, con los negocios, con las finanzas. Pero si no lideramos bien nuestro hogar, Jonathan, yo siento que no estamos haciendo nada. Y por lo que veo en ti, eres un hombre de Dios, un hombre que incluso ha predicado en la iglesia, como lo dije empezando el podcast, y eso habla mucho de ti. Y me gustaría hacerte algunas preguntas con respecto a cómo lideramos en nuestro hogar. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo se ve el liderazgo en la casa? Mira, como dijiste, el liderazgo empieza con uno, ¿no? Uno no puede dar de lo que no tiene. Si hay un árbol de manzana, no esperes mangos o no esperes naranjas. Entonces, mucho tiene que ver qué estás dejando que te influencie a uno, ¿no? Uno como esposo, como papá, eh, como empleado, como empleador. Hay cosas que uno se está alimentando. Y la realidad es que vivimos una vida con con la oportunidad de mucha influencia. Uno abre el teléfono y te están bombardeando de todas las áreas. Entonces uno tiene que ser cauteloso a qué estás dejando que influya en tu vida. Y eso es lo que va a salir. Esto no tiene ninguna ciencia, ¿no? Uno cosecha lo que uno siembra. Y así es nuestra vida. Si yo me estoy alimentando de negatividad, de problemas, de los problemas que están habiendo afuera, si dejo influenciar lo que nos está pasando en nuestro trabajo, dentro de la casa, eso empieza a salir por los poros y les va a tocar a la gente que está alrededor nuestro. Lo importante es querer. Dice la Biblia que uno de mis versículos favoritos dice, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Es importante ser humildes, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por este problema con mi hijo. No tengo la solución, no sé qué hacer, pero yo sé que hay respuestas, ¿no? Estoy pasando por este momento mal en mi matrimonio. No sé qué hacer. Uno como hombre siempre quiere solucionar todo, ¿no? Surge un problema y lo querés solucionar. Oh, yo puedo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero es importante entender que tal vez uno no tenga la respuesta y sí dónde acudir la respuesta. Y en nuestra casa es lo mismo, con nuestros hijos, con nuestra esposa. eh, yo creo que es entender tu rol, saber que uno no tiene las respuestas siempre en cada momento, pero sí tener la humildad suficiente como para decir, no tengo la solución, pero vamos a buscarla. Yo creo que eso tiene mucho que ver
cómo uno lidera en las casas. Yo, por ejemplo, tenemos 3 hijos de 7, 4 y 2 años. Entonces, hay que saber cómo manejar todo eso. La relación con nuestro cónyuge, la relación con el de 7 no es la misma con la relación del 2. Entonces, uno siempre tiene que estar constantemente alimentándose de gente que sabe o que ha pasado por esa etapa, ¿no? Porque hay gente que ha pasado por esa etapa y a algunos le fue bien y a algunos le fue mal. Hay una parte también que me gusta, Jonathan. Me encanta que compartas esto de la familia. Y va muy arraigado de lo que estamos hablando de la familia, de cómo lideramos nuestro hogar. Y hablamos de propósito también aquí en este podcast. Le he preguntado a varias personas también de cuál es el propósito de tu vida. Hay personas que no saben cuál es el propósito de su vida. Hay personas que están caminando en búsqueda de ese propósito y hay personas que están viviendo ya su propósito y lo tienen bien claro. ¿En qué área está Jonathan en cuanto a propósito? Cuando escucho la palabra propósito conlleva mucho, ¿no? Pero creo que propósito es tener un sentir interno de que tu vida tenga dirección intencional, que tenga un sentido, ¿no? Y muchas veces eh, como que nos olvidamos de dónde vinimos, qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Entonces creo que el propósito debe ser coherente con lo que hemos pasado en nuestra vida, en el pasado. Puede ser como en la educación que recibimos, la niñez que tuvimos, pero todas esas experiencias que tuvimos, las que estamos teniendo y el propósito que queremos llegar, todo tiene que tener intencionalidad. Por ejemplo, ahora mi intención a mis 41 años de edad son distintas a mis intenciones y las cosas que quería lograr cuando tenía 20 años. Claro. Cuando yo tenía 20 años, eh, era baterista y mi sueño era hacer touring con una banda en todo Estados Unidos, Latinoamérica. Ese sería un lindo sueño. O como futbolista o como beisbolista, es llegar a ser profesional. Después, en mi carrera, terminar mi carrera. Hoy en día, mi propósito es dejar un legado para mis hijos, que estén bien, dejarlos bien parados financieramente y darle oportunidades que tal vez yo no tuve. Entonces, mi propósito, esta época de mi vida, tenemos épocas distintas, épocas que estamos recién casados, estás disfrutando, viajando, después tenés hijos, entras a otra época de tu vida y el propósito cambia. Lo importante es tener propósito, porque cuando no tenés propósito o no entendés cuál es tu propósito, ahí entra la depresión, las dudas, entra La ansiedad que es mucha hoy en día. que te pone como ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Exacto. Entonces lo importante es entender, ok, cuáles fueron mis experiencias en el pasado, qué sé hacer ahora, cuáles son mis talentos, mis dones, mis inclinaciones, qué es lo que me gusta hacer. Y que todo eso te lleve a tener algo coherente, ¿no? Que sea, yo no, a esta edad, a los 41 años, no puedo decir, ok, quiero ser el próximo Messi, o quiero ir no sé. No, o sea, Claro. mi propósito hoy en día es otro. Ahora, cuando uno tiene intencionalidad, uno se enfoca en algo y uno se proyecta a eso, y esa búsqueda entre el punto a la Z, hasta llegar a tu logro, eso te va a mantener feliz, yo creo. Cuando uno tiene un propósito y que no sea algo egoísta, ¿no? Para uno, yo creo que eso es el propósito, ¿no? Tener algo intencional a que apuntar. Me encanta, de verdad que hablar de propósito me apasiona y ahora brincamos a la parte del legado, porque conduce el propósito, te lleva al legado. Y hay una pregunta que me gusta hacerle a los invitados, Jonathan, es si Jonathan
no está el día de mañana en este mundo, ¿cómo piensa Jonathan que lo recordarían? Yo creo que sería una persona trabajadora, una persona persistente, que no acepta el no, y una persona que quiere lograr más, no para él, pero para los que están alrededor de él. Wow. ¿Y qué legado quiere dejar Jonathan en este mundo? Mira, cuando hablamos del legado, hay una diferencia entre herencia y legado, ¿no? Una herencia es algo que uno le deja a tu hijo. Le dejas una casa, un auto, $100,000 en una cuenta, pero legado es lo que le dejas en tu hijo. Y qué es lo más importante, ¿no? Porque, bueno, vos tenés un hijo de 2 años. Am, si yo prefiero dejarle a mi hijo un legado o enseñarle cómo ser fiel, por ejemplo, o responsable, cosas que están dentro de él, a dejarle cosas que son materiales. Aunque yo creo que lo material sí es importante, o el área, no material tanto, pero el área de las finanzas sí es importante. Por eso comenzamos el proyecto de Fe y Negocios sin filtros, porque es algo que no se habla am, más dentro del contexto de la iglesia cristiana, ¿no? Porque eh, creo que son como 38 parábolas en la Biblia y 16 de ellas hablan de finanzas o de posesión, de dinero o de posesiones. Es casi un 42%. Y las grandes peleas en los matrimonios, creo que más del 50% es acerca del dinero. Am, Muchos de nuestros problemas son por falta de dinero. Y cuando la gente me dice, oh, el dinero no es importante, le digo, no, ¿y por qué te pasas 8 a 10 horas todos los días trabajando por un cheque? Si no es tan importante, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no te dedicas a estar con tus hijos, o ir a la playa, o sentarte en una plaza a tocar la guitarra? ¿Por qué? Porque es importante. No es que sea importante, es nuestro sustento. Es algo que forma una gran parte de nuestra vida. Pero cuando hablamos de legado, ya es qué estamos dejando en nuestros hijos. ¿Qué estamos dejando en las personas que tocamos a nuestro lado? O sea, vos como barbero y dueño de barbero, tenés 12 gente a tu lado, que cada interacción que tenés es una oportunidad para dejarle algo, sembrarle una semilla. No sabes qué está pasando en ese momento, no sabes qué está pensando. Puede estar ahí cortando el cabello a alguien o un cliente, pero está a punto de suicidarse. No sabes qué problema está teniendo. Entonces, todos los días, cada persona que estamos interactuando es la oportunidad de dejarle algo. Una palabra de fe, una palabra de ánimo. Y uno lo ve. Como te dije, yo soy representante de ventas para una fábrica, una de las más grandes fábricas de Estados Unidos. Y tengo todo el sur de la Florida, como territorio. Y yo estoy interactuando con gente todo el día. Yo puedo saludarlo y decir hola, chao, pero si no indago, si observo su forma de ser, y uno sabe cuando una persona está pasando un mal día, una simple palabra de ánimo puede levantar esa persona. Yo recuerdo un momento muy difícil que pasé, que me enteré, um, cuando estaba, no te robo más tiempo, ¿no? Pero estaba en la secundaria e iba a tutoring, porque no era bueno en matemática. Todos los días iba a tutoring casi. Y había un chico que todos los días hacía el check-in para que entres, ¿no? Te chequeaba tu ID. Y siempre lo veías como que de buen ánimo, era medio chistoso, que esto y lo otro. De repente, un día no está otro, pero llegó la casualidad que pregunté por él y me dijeron que se suicidó. Un pibe de 19, 20 años. Y eso me marcó, porque yo dije, todos los días pasaba por ahí, él me chequeaba el ID y no fui capaz de preguntarle, hey, ¿cómo estás? Y eso fue un momento muy duro para mí. Lloré por mucho tiempo porque dije,
esta persona, un pibe tan joven, que tenía un futuro por delante, andás a ver qué estaba pasando, y él ahí, chequeando los IDs de la gente, se pegó un tiro. Entonces, de ese entonces dije, wow, si tan solo pudiese preguntar cómo estás o indagar un poquito más, y eso no te cuesta nada. Uno está hablando del legado. A mí me gusta hablar mucho de dinero, pero hay cosas que no cuestan dinero. Claro. ¿Qué te cuesta preguntarle cómo está? ¿Cómo te sientes? Y que sea real. Claro. No que sea... Por decirlo. Exacto. Y eso puede dejar un legado que sobrepasa tal vez nuestro intelecto, ¿no? Claro, es salvar una vida, aunque uno no sabe, pero con esas acciones uno puede incluso salvar vidas. Wow, Seguro. Jonathan, me encantó este podcast. ¿Sabes qué? Te voy a invitar a un próximo podcast y vamos a hablar netamente de finanzas. Buenísimo. Es importante cómo lideramos nuestras finanzas, Jonathan. Es importante y quiero traerlo aquí porque hay muchas cosas allá afuera diciendo sobre las finanzas, muchas mentiras y quiero enfocarlo completamente a hablar solamente de finanzas. Así que espera esa invitación pronto porque me encanta cómo hablas, cómo desarrollas los temas y esto es lo que necesitamos aquí. Para cerrar ya, vamos a entrar a la sección rápida de mentalidad líder. Aquí una sección donde hablamos, te hago preguntas rápidas para ver qué tanta mentalidad de líder tiene Jonathan. Páseme un café por ahí, páseme un café. A ver cómo cerramos y para que estas personas que nos están viendo se lleven algo el día de hoy también, más de todo lo que escucharon. A ver. Ok. Mentalidad de líder rápido comienza así. Liderazgo es... ir la extra milla. Un hábito clave. Hacer ejercicio mínimo 20 minutos por día. Disciplina o motivación. Eso está difícil. Disciplina. Un error que te enseñó mucho. No pelearte con tu mujer. ¿Qué haces cuando no tienes ganas? Lo hago. La última pregunta, y aquí sí puedes tomarte tu tiempo, es un consejo para todas estas personas que nos miraron el día de hoy con respecto a liderar en general. Un consejo práctico. Mira, hay algo en la Biblia que estos últimos años y 2 años estuve pensando mucho. En Génesis, Dios creó el principio, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, y por ahí sigue. Por 20 y pico de versículos Él está haciendo la creación. Luego Él dice, como que Dios pensó y dijo, está vacío esto. Después de crear las aves, los mares, todo. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a semejanza de Dios. Y así las creó. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, una de las cosas más importantes que la gente no ha entendido es que nosotros somos seres creativos y tenemos el ADN de nuestro creador. Y si hay algo en nuestro corazón, una idea, algo que uno quiere emprender, creo que como líder uno debe decir, sí, yo puedo. Tengo la capacidad, Dios me creó a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que tenemos el ADN de Cristo. Y muchas veces las dudas, los temores, el qué dirán, nos tapa y empiezan a tapar esos sueños que queríamos tener. Entonces, un consejo que les puedo dar es, háganlo. Ustedes son capaces, tienen la creatividad y el ADN de nuestro creador. Y eso creo que es el mejor consejo que les puedo dejar a alguien que quiera ser líder. Es, olvídate del qué dirán, hacelo. Porque peor va a ser cuando pasen 80, 90 años y mires atrás y digas, wow, no lo hice. En cambio, si lo tratás y fallás, bueno, por lo menos lo intentaste. Wow. Me encanta, Jonathan. Me encanta de verdad toda la información que pudimos dar en este podcast. Como te dije,
Estoy honrado de que hayas aceptado la invitación y de que hayas puesto todos estos conocimientos en este programa, que estoy seguro que esto va a llegar a muchas personas. En el Seguro. nombre de Jesús lo declaramos. Y bueno, gracias por tu vida, gracias por estar aquí. Te honro, te bendigo Gracias. y que Dios te bendiga, hermano. Esto fue Mentalidad de Líder. Hasta luego.